Recientemente, el informe regional del CEPAL publicó que Honduras ocupa el puesto número 1 entre los países con mayor porcentaje de población en condiciones de pobreza, con un 60% en todo Latinoamérica. ¿Cómo puede ser posible esto? En un país que goza de una grande riqueza, así lo publicó el diario Heraldo hace algunos años, que Honduras goza de una riqueza oculta en sus entrañas, donde los industriales estiman que la minería tiene un gran potencial económico y puede atraer capitales hasta de 4.000 millones de dólares en petróleo y metales preciosos. Las estadísticas de la Secretaría de Recursos Naturales estiman que en más del 60% del territorio de Honduras existe vocación para la exploración de minería metálica y no metálica, así como para atender actividades como el turismo histórico, entre otros rubros, aparte de su fauna y flora, sumándose el terreno fértil del cual goza Honduras. ¿Pero por qué está como el país número 1 en índice de pobreza, teniendo estos grandes recursos? Y naciones como Japón, que no tienen recursos, son potencias mundiales. ¿En dónde estriba la diferencia? Primeramente, en el caso japonés, su secreto es la disciplina. Si no hay disciplina, no hay responsabilidad. La disciplina los ayuda a trabajar duro durante mucho tiempo, ya que entienden que el éxito no se recoge de la noche a la mañana. El éxito llega lento. Así que no es cuestión de recursos, sino de mentalidad. Si no hay una forma de pensar adecuada, orientada a acciones concretas, no pueden haber buenos resultados. Aquí vemos una carencia hondureña. La disciplina constante en lo que hacemos debe ser día a día, y esto es una clave importante para levantar una nación. Debe haber un cambio de mentalidad. Hay que tener la mentalidad de un país grande. Los japoneses saben que deben trabajar duro para superar la pobreza. Y otro de sus secretos es que saben que la riqueza más grande de un país es la gente. Por eso invierten en la educación. Por eso en su última edición el país nipón obtuvo 558 en puntos ciencias, uno de los mayores del mundo. En cambio Honduras, según la Organización del Plan Internacional, su inversión en educación es cada vez menor. Se detalla que solo se invierte 82 centavos de dólar por niño, mientras que en el caso de Costa Rica invierte 4 dólares diarios. Y no nos imaginamos los japoneses que la inversión en educación es una prioridad para su estado, para su nación. Este es un problema que no solo afecta a Honduras, sino a muchas naciones latinoamericanas, donde se necesita un cambio de pensamiento para que emerjan de la pobreza en que viven y aprovechen la riqueza tan vasta que proporcionan sus tierras tan pródigas y fértiles. Y como dijo Froilán Turcios en la oración al hondureño: bendiga Dios la pródiga tierra en que nací, fecunda el sol y la lluvia sus campos labrantinos, florezcan sus industrias y todas sus riquezas. Si cambiamos nuestros pensamientos, cambiaremos nuestros resultados. Maya Televisión. Es el Foro de Honduras. La respetuosa salutación desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Soy Arnulfo Aguilar y prácticamente ya los domingos se ha convertido en una ocasión emblemática y en una hora infaltable para la presentación de esta transmisión originada desde la cuna de la radiodifusión, San Pedro Sula. ¿Cuánta temática tiene el país? Que antes eran pocos los canales de televisión, las radioemisoras, los periódicos, y hoy abundan las transmisiones en las denominadas redes sociales. Ahí encuentra usted una cantidad de gente
haciendo locución, haciendo periodismo. Tanto que los periódicos digitales superan a los tradicionales que ha tenido la nación y van más allá. Los están desapareciendo en papel y también los están superando en lo que es la parte de contenidos digitales. Bueno, pues, ¿quién gana en esto? La sociedad, la población, el país, porque encontramos un gran fomento a la cultura, el arte, la educación y las libertades. Por ejemplo, lo que se denomina la libertad de pensamiento, la libertad de prensa. Esto lo encontramos en que cualquiera toma una fotografía, hace un vídeo, en lo que desee, desde un cumpleaños, una boda, una pompa luctuosa, una protesta, una fiesta empresarial, un aniversario. Ya no tiene que estar atenido a que lo hagan los periodistas o a estar sujetado a un medio de comunicación, sino que de ahí lo hace. Las denuncias de un bache, de un hoyo, en el barrio, en la colonia, lo hacen los ciudadanos, la población. Y también esto ocurre con los eventos. Las escuelas transmiten sus actos por las redes sociales, los colegios, las universidades, y se han instalado pero cantidad de canales, y lo que está dominando en este momento son esas páginas. Las líderes son Facebook, YouTube, y creo que está esta otra plataforma, Instagram. ¿Vale? ¿Qué les parece? Se está redactando una nueva ley de telecomunicaciones y de radiodifusión en el país, allá en Tegucigalpa. Y ahora las bandas han quedado atrás. La onda corta ya en el mundo cuesta hallarla. Que decir, aquí en Honduras no quedó ninguna. Las últimas 3 ondas cortas que yo recuerdo que estaban era la radio Comayagüela, la misma radio Comayagüela. Si no hacen un esfuerzo, se vuelve invisible. La HRBC, hace tiempos, la Voz Evangélica de Honduras, apagó su onda corta. No debieron apagarla. A estos de la HRBC y de este Ministerio de Iglesia Evangélica sí les reclamo. Yo le he dicho a don Venancio, que es uno de los líderes ejecutivos de esta estación con más de 50 años, que debió mantenerse la onda corta. De allí, otra iglesia en San Luis del Pajón, se llama San Luis de Santa Bárbara, le dicen ahora. También allá había otra radio en onda corta y el Evangelio. Bueno, y qué tan puntuales y serviciales son con la palabra del cristianismo, de la Biblia y el mensaje del aleluya, el amén y las bendiciones, que deberían dar el servicio completo, onda corta, AM, FM y todos los hospedajes, todos los UCI. La quitaron. Y aquí en San Pedro Sula, la radio de don Tito Handal, Inter FM, también tenía onda corta. La eliminaron. Pero bueno, allí la cosa cambia. Era una radio eminentemente privada. Esto es lo que estamos haciendo con el Museo de la Radiodifusión, que estamos trabajando para su conformación, en que el museo sí va a tener todas las bandas, porque es un museo. La onda corta, la onda media, el FM y por supuesto el Ustream van a estar disponibles para que hagamos transmisiones y para que aquel que quiera escuchar, que pueda conservar un radio en estas bandas, va a poder disfrutarlo. Y como ahí están las producciones en los archivos de Calimán, el hombre increíble, las aventuras de el soldado Margarito Pérez y Pérez,
la Escuelita Alegre, Kazán el Cazador, esta otra historia de Cañote, el Terrible. Vamos a darle pompa. Producciones que han desaparecido, las novelas de Caridad Bravo Adam, en iguales condiciones. Está este productor de Nicaragua, Pancho Madrigal. Son cosas bellísimas. Y la gente vive esa era de los 60, de los 70, parte de los 80. Ya en los 90 empezó a desmerecer, a bajar y a desaparecer. Ya lo que es el nuevo siglo, en lo que es los 2000, todo es completamente digital. Las fantasías animadas de ayer y hoy pasaron a otro escaño con nuevos personajes, con nuevos productores. Las telenovelas ya no es la supremacía de Venezuela, de México, de los Estados Unidos, sino que hoy participan todos los países del mundo. Así es esta situación. Hay una corriente que es dinámica y que no la podemos cambiar. Hemos anunciado una temática relacionada a la economía. No sé si Máster de San Pedro Sula ya tiene la conexión con nuestro invitado, el doctor Nelson Ávila. ¿Lo tenemos? Doctor Nelson Ávila, bienvenido al Foro de Honduras. Producción de San Pedro Sula están un poco desvelados porque anoche fueron al concierto de Aventura el sábado para amanecer el domingo y no me habían informado que ya está usted. Nuestro respeto, nuestro loor a uno de los grandes genios de la economía, de las finanzas y también de la política, un hombre que lucha por la patria centroamericana, especialmente Honduras. Adelante, doctor Nelson Ávila. Muchísimas gracias, amigo Arnulfo. Sí, escuché todo desde el inicio. En primera instancia, la pieza síntesis de lo que es Honduras, estoy completamente de acuerdo. Honduras tiene todas las condiciones para ser un país desarrollado, definitivamente. Las condiciones. ¿Por qué, en consecuencia, si tenemos todas las condiciones, todas las ventajas competitivas y comparativas, no es posible que la nación se haya desarrollado? En mi opinión, hay 5 condiciones. No sé si puedo seguir hablando porque no veo mi imagen y no sé si me escuchan. Doctor, lo estamos captando aquí en audio de manera perfecta. Y aquí está la pregunta. ¿Por qué Honduras es pobre si es rica en recursos naturales? Y muy bien, vamos a trasladarle a la población esto que a veces no es accesible al populi. Honduras es rica en recursos naturales, pero es pobre económicamente. Muy bien, pero Japón y Suiza son pobres en recursos naturales. En cambio, son riquísimas ya económicamente en materia de desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, el acceso a la educación, a la salud. Le queda la pregunta y usted puede hacer su exposición, doctor Nelson Ávila. Así es. Muchísimas gracias. Honduras no solamente es rica en recursos naturales, es rica en su posición geopolítica y geoestratégica. O sea, está más cerca, por decir algo, San Pedro Sula de Miami que Miami de Washington. ¿Me explico? Y en consecuencia estamos hablando de el país con mayor consumo en el mundo, pero también con mayor generación de ciencia y tecnología que se ha dado en los últimos años. Ahora está cambiando un poco la matriz. Y hay países como la misma China, Rusia, la India, Brasil mismo, pero también Sudáfrica, Pakistán, y países como Alemania, Francia, que también producen enorme cantidad de tecnología y ciencia en adición precisamente al Japón, para mencionar algunos, y Corea también. Eh, Ahora bien, ¿por qué si Honduras tiene todos esos recursos naturales, muchos de ellos desconocemos?
no se ha informado al pueblo hondureño todavía sobre las verdaderas reservas petrolíferas y de otros minerales que existen en Honduras en cantidades para desarrollar la nación. Me explico. Y en este contexto hay 5 condiciones. La primera, en mi opinión, el tipo de liderazgos fallidos que hemos tenido en Honduras. En realidad, los partidos políticos en los países como el nuestro han servido para que sean controlados por personas que no tienen ni visión ni compromiso por la nación. Y lo que tienen solamente es una agenda para fortalecer sus propios poderes personales o poderes de grupo, para apropiarse de la riqueza directa del pueblo hondureño a través de su presupuesto, es manejado por muchas de estas gentes, pero también para otorgar concesiones y contratos, concesiones sobre la naturaleza, sobre la radiodifusión, sobre el espacio al mismo tiempo energético, sobre el espacio de comunicaciones, etcétera, etcétera. En consecuencia, el primer punto es la ausencia de un verdadero pensamiento estratégico de estadista que tengan quienes han mal gobernado la nación en los últimos años. Un ejemplo clásico, o 2, si le parece, o 3 le voy a dar en la historia. El primero, Morazán. Morazán fue un verdadero estadista, planteó un proyecto de sociedad, la integración centroamericana. Fue el primero que trajo en 1829, mientras también era presidente de Honduras, la primera imprenta, porque sabía él que con la imprenta hay acceso al conocimiento, y los verdaderos estadistas, los verdaderos políticos quieren que su pueblo tenga acceso al conocimiento. Ahora, los mercenarios de la política que controlan partidos políticos, les interesa que el pueblo hondureño siga siendo ignorante para seguir ellos siendo los líderes y distribuirse el poder. Entonces, el primer punto, la ausencia de verdaderos pensamiento político estadista con compromiso con la nación. La segunda tiene que ver con la ausencia de institucionalidad o irrespeto de la institucionalidad. Aquí en Honduras, la Constitución de la República parece que les importa un comino. Cuando acuerdan, la Constitución es clara, no a la reelección. En realidad debería ser no a la reelección de ningún puesto de elección popular, ni presidencia, ni diputaciones, o sea, ni corporaciones municipales, por una sencilla razón, porque en un país como en el nuestro, la reelección es sinónimo de corrupción, es sinónimo de abuso, de impunidad, de inmunidad. Son raros la gente de la presidencia o de las corporaciones municipales o de diputaciones que no ha abusado. Vean los nuevos millonarios, véalos, en asociación con sus jefes, que son mucho más millonarios y que sirven, por ejemplo, desde el Congreso, fundamentalmente para hacer leyes que les beneficien a ellos. Entonces, el segundo punto es el irrespeto a la institucionalidad. No se respeta ni la ley fundamental, que es la Constitución, y mucho menos la ley secundaria diversas. El tercer problema por el cual somos pobres, precisamente, era lo que dije originalmente, la falta de planificación estratégica. Planificar, en realidad, es un fenómeno de abstracción y de propuesta. No es un militante partidario el que tiene la capacidad para planificar y coordinar cómo debe funcionar el país. Esta es una visión, en realidad, el de planificación estratégica, y yo le puedo enviar a usted, querido amigo Arnulfo, una copia de una propuesta de un plan de desarrollo que yo le entregué al expresidente Mel Zelaya, y decía, en realidad eran 25 años hasta el 2030, imagínense, íbamos a llegar al 2030, no le gasté ni un tan solo centavo. Luego le puedo decir cómo hice ese plan de desarrollo, porque yo lo comencé a escribir desde el 2001, y en consecuencia no existe planificación estratégica en los países nuestros. ¿Qué paradoja, Arnulfo? Paradoja es que, fíjense que los que se preocuparon más por planificar el desarrollo de Honduras fueron los militares, los que llegaron por la vía precisamente también de la ruptura constitucional a través de golpes de Estado. Y el mejor plan de desarrollo, yo le puedo decir, en donde planteó líneas estratégicas y planteó qué era lo fundamental para producir en determinadas regiones de Honduras, un mapeo, como dicen, completo de la nación, es el conocido como PND, o sea, Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978, que lo han dejado por ahí, por fuera, y muchos de sus
fundamentos y de sus propuestas continúan siéndolo. Y también nosotros presentamos un plan de desarrollo en el 2001 y también en el 2006. Y bueno, el tercer problema que existe en nuestra nación, sin duda alguna, es la corrupción. Y como muy bien dice Bukele, si no se roba, ajusta para todos. Estamos claros, ojo, que el pueblo hondureño, poco a poco, los corruptos que han controlado esta nación, en realidad han hecho a Honduras financieramente inviable. ¿Y por qué financieramente inviable? Porque han endeudado a sumas cercanas a los 20.000 millones de dólares. Estoy hablando de 500.000 millones de lempiras aproximadamente como deuda, por la cual pagamos cerca de 140 millones de lempiras por año solamente en intereses. 140 millones de lempiras, perdón, 140 millones de lempiras por día, solamente en comisiones e intereses. Y pagamos por año, entre capital e intereses, aproximadamente 60.000 millones de lempiras, de los cuales la mayoría multiplique 140 millones de lempiras por día, por 365 días, le da casi 50.000 millones de lempiras por año que pagamos solamente en intereses y comisiones. ¿Y para qué sirvió esa deuda? Sirvió para generar nuevos multimillonarios, politicoides, otros disfrazados de empresarios, de otros disfrazados de banqueros, etcétera, etcétera, parte de los corruptos de Honduras, corresponsables de esta corrupción. Ese es el segundo elemento, el cuarto elemento causante del atraso de Honduras, que es la corrupción. Y el quinto elemento es la inseguridad. Ninguna inversión seria va a venir a Honduras si existen esos 5 problemas en nuestra nación. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está en el pueblo hondureño. Yo quisiera decir que hay un corresponsable también, amigo Arnulfo, y el corresponsable es el pueblo hondureño. El pueblo hondureño se ha dejado imponer a estructuras corruptas del Partido Libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional y de otros partidos también que están en asociación con el tripartidismo. Y se los ha dejado imponer. ¿Y cómo se los deja imponer? Vea, las primarias e internas, vamos a entrar, y las primarias e internas son el fiel reflejo del abuso, de la impunidad, de la inmunidad, de la corrupción, en donde se impone la decisión de quienes controlan los partidos políticos. Yo le garantizo en este momento que ya hay un acuerdo en donde Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional en las primarias e internas van a tener una votación no inferior a 800.000 votos. ¿Con qué objetivo? Dar una imagen de fuerza, aunque en la realidad saben que no es así. El Partido Liberal tuvo 365.000 votos en las primarias, perdón, en las generales. Y ahora aparece un candidato presentando supuestamente firmas por 330.000 votos. Es un poquito complicadito poderlo entender. Entonces, el resto de candidatos del Partido Liberal van a llegar, entonces, en sumas, a cerca de 700.000 votos. Eso es una falacia lamentable. Lo mismo va a ocurrir en el Partido Nacional y lo mismo va a ocurrir en mi partido, en donde quienes ganan son los que tienen la venia de quienes controlan los partidos políticos, porque además se formaron una ley en donde quien administra las primarias, las internas, son los partidos mismos, los movimientos corruptos de los partidos mismos, me explico. Ellos son los que tienen además, en esta oportunidad, va a gastar el pueblo hondureño 1.500 millones de lempiras solamente para las primarias, para que se legalice la voluntad de quienes controlan al tripartidismo y poner su candidatura presidencial, sus candidaturas a las corporaciones municipales, sus candidaturas a las diputaciones. Y el pueblo hondureño va a llegar a las generales a votar normalmente por quienes les impusieron. Pero por eso es que nosotros estamos creando una gran coalición vencedora, fuera del tripartidismo. O sea, así como en el tripartidismo se han hecho alianzas entre ellos, por ejemplo, el Partido Libre ha hecho alianzas de hecho en el gobierno, y ahorita se está cogobernando con gente del Partido Liberal y con gente del Partido Nacional. Juan Orlando cogobernó con gente del Libre y con gente del Partido Nacional. Y no están ahí representantes del Partido Libre desde hace como 10 años en el RNP, en las 7 instituciones más importantes, y también en la Corte Suprema de Justicia y también en la Fiscalía. Hablemoslo claro, no estamos acostumbrados a que se diga la verdad y tratan de destruir a aquel que no controla y tratan de usar la calumnia, la difamación. Entonces yo diría
que un sexto corresponsable del atraso de nuestra nación es precisamente parte del pueblo hondureño indolente, la parte del pueblo hondureño indolente, porque la parte del pueblo hondureño que ama a esta nación siempre, de una u otra forma, está en las luchas, pero no tiene el poder político para poder transformarla. Y de estos tres institutos que son parte del Estado, ¿cómo usted cataloga la participación de ellos? Los medios de comunicación, la iglesia y, por otra parte, aparece ya lo que es el empresariado, doctor Nelson Ávila. Salvo raras excepciones, la participación tanto de las iglesias, al mismo tiempo del empresario, los medios de comunicación, en algunos casos ha sido dada por clientelismo y por conveniencia. El presupuesto de la nación, vea usted, una simple actividad que se hace, que es muy normal, y de repente usted ve conectados 15 o 20 medios de comunicación, y es que gratis eso. Todos sabemos que no es más. Se paga mucho más en ese tipo de acciones que en lo que cuesta exactamente el haber beneficiado o mejorado una escuela o en haber beneficiado o mejorado una carretera, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, vea, la Barómetro de las Américas acaba de publicar que usted como un profesional bien informado, un informe. Ahora, ¿verdad? Hace unas cuantas horas, digamos. Y ahí se demuestra que Honduras es el país en donde la población, lo que pasa que esa es la opinión de la población, pero no actúa como debe ser. Fíjense que la mayoría de la población no cree en las elecciones. O sea, 2/3 de los hondureños no creen en los procesos electorales, porque dice exactamente que están muy correlacionados con fraudes electorales. Me explico. Eso es el primero. Segundo, sí es cierto que el hondureño, así como interpreta la democracia, la mayoría apoya la democracia, pero la inmensa, o sea, más de la mitad están completamente decepcionados de los resultados de la democracia. Vea usted la diferencia en Uruguay, vea usted la diferencia aún en El Salvador y véala en Costa Rica. La inmensa mayoría de la gente dice que apoya la democracia en el sentido no solamente de votar, sino que en el sentido del resultado. Y vea usted cómo ha cambiado en un país como El Salvador, por ejemplo, el concepto de, o sea, que tiene sobre los resultados de la democracia, pero también usted observará cómo gran parte del pueblo hondureño cree que casi todos los políticos somos corruptos. Casi todos los políticos, imagínense, el 90 y fracción por ciento del pueblo hondureño cree que los políticos son corruptos y tiene toda la razón, la inmensa mayoría lo son. ¿Y por qué no lo saben? ¿Y por qué a algunos de ellos los ve como deidad? ¿Y por qué muchos de ellos abusan del poder? Porque fíjese, el concepto del poder es poder colectivo, o sea, poder de la sociedad. La misma Constitución lo dice. Dice la Constitución, el poder reside en el pueblo. No dice el poder reside en un individuo, o el poder reside en una familia, o el poder reside en un grupo de amigos, o el poder reside en los quienes controlan los partidos políticos. Así no dice la Constitución. Pero en el mundo real sí lo hacen. Pero eso es una violación del concepto, de la categoría poder. Todos los tratadistas fundamentales desde el siglo VI antes de Cristo que se comienza a escribir sobre la política y actuar sobre la política, como Clístenes, por ejemplo, en el siglo VI antes de Cristo, pasando por Solón, Aristóteles, hasta Morazán y Bolívar, etcétera, etcétera, ustedes verán que el concepto que ellos manejan es el concepto político colectivo. ¿Y cuál es el objetivo de la política para ellos? Transformar las sociedades. Ese es el verdadero objetivo, a través del bien común, porque la política orientada al bien común. Y siempre todos ellos plantean, sin duda, que la política está basada en la ética y la justicia. Ahora, analice usted a cada uno de todos estos que aparecen ahí como candidatos y o que controlan partidos políticos. ¿Quiénes de ellos actúan por ética? ¿Quiénes de ellos actúan por justicia? ¿Quiénes de ellos actúan en función del bien común? ¿Quiénes de ellos actúan pensando en desarrollar las sociedades? ¿Quiénes de ellos? Entonces esos no son políticos, esos son
traidores más bien, o actúan en contra de la política. Entonces, en este contexto, tanto los medios de comunicación, las iglesias y los empresarios son corresponsables, porque algunos empresarios, sobre todo los empresarios de la capital, en realidad dependen enormemente. Hay algunos también del norte, pero en el norte hay otro concepto, más bien de desarrollar el empresariado, pero también tenemos unos del norte, junto con la mayoría de acá, grandes, como dicen ellos, empresarios, que dependen esquilmando al pueblo, hablemoslo claro, cobrándole por servicios, precios elevadísimos, todos los servicios. Vea usted el servicio de energía, el servicio de telecomunicaciones, el servicio de agua y saneamiento. Por algunos de ellos pagamos 4 o 5 veces más de lo que debemos pagar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque quienes le firman los contratos dependen de esas personas. O el politicoide del cual ellos dependen, depende al mismo tiempo de esas personas, porque les ha financiado todas sus campañas políticas o porque forman parte de los mismos carteles. Ahora, lo inaudito de esto, usted creo que podríamos juntar tres cosas inauditas. Usted propuso una, yo le voy a mencionar dos. La que usted propuso es, la ironía o lo inaudito es que un gobierno militar, y se lo voy a identificar porque si bien es cierto, hizo una mala, pero también tiene este descargo, el de Osvaldo López Arellano, la reforma agraria de ellos, de los militares, uno. Así es. Dos, lo inaudito es que en Honduras todos los precandidatos que aspiran a ser candidatos y que se van a convertir uno de ellos en los mandatarios o los presidentes de esta nación, todos están involucrados en crímenes, en el narcotráfico, en corrupción. No hay uno tan solo de estos que están aspirando. Y usted mencionó que un precandidato, el del Partido Liberal, y yo sí lo voy a decir, Jorge Calix, acaba de decir que tiene más de 1 millón de firmas para inscribir su movimiento. Ajá. Y en las elecciones generales recientes, en las generales, Gianni Rosenthal sacó 335,000 votos. El segundo acto inaudito de la ironía. Y el tercero, doctor, que nos vamos a ir a la pausa para que usted lo exponga, el documento de Maya Televisión, gracias a los productores que mandan esto a las redes sociales, dice que Costa Rica invierte casi $5 por cada niño en educación. Oiga bien, Costa Rica invierte casi $5 por niño en educación. Y Honduras apenas llega a 80 centavos. Nos vamos a la pausa. Está el genial, nuestro orgullo, el doctor Nelson Ávila, y en la segunda parte, después de la consideración, vamos a abordar su precandidatura presidencial, que es la opción que tiene este país. Aquí no hay tales que somos amigos, aquí no hay tales de subjetivismo, simple y sencillamente cuando aparece alguien así, porque al doctor, como se echa su peinadito ahí con sus colochos, sus anteojitos, ya dicen, este señor es loco. Claro, en Mezcalito Santa Bárbara, en San Luis del Pajón, en Colinas y en Trinidad Santa Bárbara, es como un mercurio, una loquera, pero es de inteligencia. Y el doctor Nelson Ávila ni tan siquiera tiene el mínimo apunte para estar hablando y estar haciendo el planteamiento respecto a la pregunta que le plantea esta compañía de televisión a nivel nacional. ¿Por qué Honduras es pobre siendo tan rica en recursos naturales? Y él ha agregado que no solamente es rica en recursos naturales, sino que la gente, la población que tiene. Y esta es la cuestión. Hablamos de 3 instituciones corresponsables y cómplices. Los empresarios, con raras excepciones. Pepe Lobo le dijo al expresidente de los empresarios de San Pedro Sula en una televisora, Eduardo Facusé,
allá en San Pedro Sula, allá en el norte, allá hay empresarios ligados totalmente a la corrupción, a estas cosas tan escandalosas. La otra es la iglesia, que han recibido millones y millones de los gobiernos. La Iglesia Católica de Tegucigalpa, yo eximo a la de San Pedro Sula, porque el gobierno de Monseñor Ángel Garachana fue de limpiar con potasa, con criolina, con una serie de químicos la Iglesia Católica y la dejó más. ¿Quién ganará las elecciones en Estados Unidos? Este 5 de noviembre, Maya TV lleva hasta sus hogares todo el ambiente del proceso electoral desde el punto de vista de expertos y desde tierras norteamericanas. Acompáñenos a conocer si la demócrata Kamala Harris será la sucesora de Joe Biden o el republicano Donald Trump se convertirá de nuevo en el presidente de los Estados Unidos. Todo a través de Maya TV. Sintonícenos a través de la pantalla de su televisor y en nuestras diferentes plataformas. Maya TV, cobertura total. ¿Todavía no has pagado tus impuestos de la alcaldía? No te preocupes, tenemos amnistía. Te damos descuentos por pagos al contado y arreglos de pago de hasta 3 meses. Este beneficio vence el 31 de diciembre de este año. La amnistía es válida para el total de tu deuda generada hasta el 1 de diciembre de 2023. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Es Honduras, mi patria querida, ser catracho es mi gran bendición. Hondureño yo soy de por vida y con la red de Claro está mi conexión. Bailo punta, meto mis payadas y de corazón voy con la selección. Y en Honduras pago mi factura con la moneda de mi linda nación. Claro que sí, claro que mentira. Vivo en Honduras, mi factura la pago en lempiras. Claro que sí, claro que mentira. En Claro ahora todos los pagos de tus servicios son en lempiras. Te damos la bienvenida a la familia de Cooperativa Sanmarqueña, con presencia en San Marcos de Colón, Choluteca, Duyure, Tegucigalpa en City Mall, Colonia Kennedy, Danlí y Comayagua. Estamos comprometidos a ofrecerte una amplia gama de préstamos diseñados específicamente para cubrir tus necesidades financieras. Ya sea que estés buscando iniciar tu propio negocio, consolidar deudas, financiar tu educación, aquí encontrarás soluciones a tu medida. Descubre nuestra diversidad de servicios diseñados para promover tu bienestar y el de nuestra comunidad. Con nosotros puedes recibir remesas de forma segura, utilizar el servicio ACH para tus transacciones financieras, obtener tarjetas de débito, realizar operaciones a través de nuestra aplicación móvil o desde nuestros puntos de autoservicio. Además, ofrecemos la comodidad de pagar servicios públicos y mucho más. En Cooperativa Sanmarqueña, nos enorgullece contribuir al bien común con finanzas sostenibles. En EPS estamos comprometidos con tu salud y bienestar. Con clínicas en todo el país, ofrecemos atención médica de calidad, accesible para toda la población hondureña. En nuestras clínicas encuentras atención médica 24/7, siempre a tu disposición cuando más lo necesitas. Somos la mejor opción en salud porque entendemos lo importante que es para ti y tu familia recibir una atención rápida y eficiente. Desde consultas generales hasta especialidades médicas, nuestro equipo de profesionales está aquí para ti. Ofrecemos servicios que se adaptan a tus necesidades, brindándote una salud de calidad y accesible, donde hay confianza. Electrollantas, lo mejor en llantas para todo tipo de vehículos, turismo, camionetas, pick-ups, equipo pesado, camiones, buses. Nuestras marcas exclusivas, Maxxis, Sunfull, Federal, Sunway, JK. Contamos con cambios de aceite, balanceo, alineamiento, mecánica rápida, dirección, suspensión, frenos,
con personal altamente calificado. Visítanos en la Colonia Godoy frente a Fuerza Aérea. Contáctate con nosotros al 9486-7320 en el Boulevard Fuerzas Armadas, a 200 metros de la gasolinera Puma, o escribinos al 9440-2643. Y en San Pedro Sula, Avenida Juan Pablo, entre Tercera y Cuarta Calle. Si hablamos de llantas, hablamos de Electrollantas. ¿Quién ganará las elecciones en Estados Unidos este 5 de noviembre? Maya TV lleva hasta sus hogares todo el ambiente del proceso electoral desde el punto de vista de expertos y desde tierras norteamericanas. Acompáñenos a conocer si la demócrata Kamala Harris será la sucesora de Joe Biden o el republicano Donald Trump se convertirá de nuevo en el presidente de los Estados Unidos. Todo a través de Maya TV. Sintonícenos a través de la pantalla de su televisor y en nuestras diferentes plataformas. Maya TV, cobertura total. ¿Todavía no has pagado tus impuestos de la alcaldía? No te preocupes, tenemos amnistía. Te damos descuentos por pagos al contado y arreglos de pago de hasta 3 meses. Este beneficio vence el 31 de diciembre de este año. La amnistía es válida para el total de tu deuda generada hasta el 1 de diciembre de 2023. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras. Está el doctor Nelson Ávila contestando esta pregunta, que es la temática: ¿por qué Honduras es tan pobre si es rico en recursos naturales? El doctor Nelson Ávila está en Maya Televisión, en el foro de Honduras. El reconocido pediatra de San Pedro Sula, el doctor Salvador Paredes Toro, en 3 palabras lo define: enérgico, muy lúcido. La familia Espinosa Rojas, que sigue en la transmisión por radio y por televisión, el abogado Salvador Espinosa y su esposa lo están siguiendo, se sienten completamente orgullosos de su participación. Dice acá... Un honor. Oiga bien, dice, le manda un saludo a mi amigo. Dice. Oiga bien. Fuertes abrazos. Aquí están los coordinadores del departamento de Cortés, de su movimiento. En fin, aquí puede estar el licenciado, el reconocido economista, es historiador, es narrador de la historia de San Pedro Sula, Roque Reyes Martel, aplaudiendo su participación. El licenciado Jaime García, director de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Excelente invitado, amigos. En valor en rublos, lo está siguiendo el señor Catalino Alemán desde los Estados Unidos. El director de la jornada vespertina en la tarde, el José Trinidad Reyes, Sergio Arturo Savillón. Desde Nueva York, el profesor de la Universidad de Columbia, Luis Ventura Luján, excesivamente satisfecho. Está el profesor Eliseo Vallecillo, que es aspirante a la alcaldía de San Pedro Sula, de el partido Todos Somos Honduras, está aplaudiendo su presentación acá, en esta presentación. El abogado Leslie Carvajal Velázquez, saludos cordiales a la transmisión. Doctor Nelson Ávila, le dejé esa pregunta entre la educación de Costa Rica y la educación de Honduras. Sabemos que allá el ejército fue eliminado hace más de medio siglo y que en 1948 la educación, el arte, la cultura y también la agricultura, decía José Martí,
súmese cultura y agricultura y se va a obtener riqueza. La otra cuestión es que le explicaba a la población cuando nos sacó el Zoom de la transmisión que usted manifestó que son 1.500 millones de lempiras para el Consejo Nacional Electoral solo para las primarias. Y la otra cuestión es, son 43 lempiras con 25 centavos por voto. Sí, lo cual es lamentable. El pueblo hondureño no debe pagar para los partidos políticos, porque eso es pagar por impunidad e inmunidad. Sobre la pregunta que dejó pendiente, querido amigo, el conocimiento es capital para desarrollar las naciones. Es más, fíjese que 300 años antes de Cristo, un poco más, Platón dice, el conocimiento es virtud. Y en consecuencia, él piensa en la creación de un estado ideal, o sea, el estado que debe ser. Y ese estado que debe ser para Platón tiene que estar basado en el conocimiento. Eso es importantísimo. Lo otro, en un libro poco conocido de Aristóteles que se llama La Gran Moral, dice que el conocimiento lo es en la medida en que vaya orientado hacia el bien común. Vea lo que dice. O sea, habla del conocimiento no per se, sino para qué. Y en consecuencia, el conocimiento que va orientado hacia el desarrollo de las sociedades y de las naciones es lo que le importa y lo que le interesa a estos grandes pensadores. Es así que la única forma para desarrollar una sociedad es invertir en conocimiento, o sea, cultura, arte, deportes, educación, etcétera, etcétera. Por ello, en América Latina, el porcentaje de inversión en investigación, ciencia y tecnología es lamentable, es menos de la mitad, bueno, aproximadamente el 0.58%, si no mal recuerdo, del Producto Interno Bruto, o sea, la mitad del 1%, digamos. Mientras que países desarrollados tienen aproximadamente 15 veces más eso. Entonces, no por casualidad, entonces son países que van hacia adelante. Y van hacia adelante por aquellas 6 condiciones a las que yo hacía referencia. O sea, liderazgos verdaderamente políticos que les interesa a la nación. 2, un pueblo comprometido con su futuro. 3, el respeto a la institucionalidad, que eso es capital. 4, aparte de ello, un pueblo que sabe de deberes y sabe sin duda alguna de derechos, pero sabe de deberes, que tiene responsabilidad para las presentes y para las futuras generaciones, pero al mismo tiempo no a la corrupción o la persecución de la corrupción como debe ser. Entonces, para que una nación se desarrolle hay que invertir precisamente en arte, cultura, deportes, ciencia y tecnología, y esto es lo que hace que se desarrollen fundamentalmente los 3 sectores capitales, de generación de valor, que es precisamente el sector agropecuario, 2, la industria manufacturera, 3, la industria de la construcción. Pero todo eso es perfectamente posible si nosotros transformamos el sistema educativo en la medida en que entendamos que administrar la educación no es pagar sueldos y salarios o mejorar las escuelas. Sí, eso hay que hacerlo, pero ese no es el objetivo de la educación. El objetivo de la educación es la creación de seres humanos con el máximo conocimiento científico tecnológico, pero con sensibilidad suficiente para transformarse a sí mismo y dar de sí mismo a transformar su propia sociedad. Bajo ello, ¿cómo es que no tenemos un sistema educativo en el cual a los 18 años podamos nosotros en realidad entender que son 5 cosas las que debe saber fundamentalmente ya un hondureño a los 18 años y que los debe manejar? Primero, idiomas. Tiene que manejar al menos 3 idiomas, fundamentalmente su idioma originario, el inglés y el francés. Son 3 idiomas capitales. Ahora, ¿pueden cambiarme el francés por otro? Perfecto. Estoy hablando de los 3 idiomas capitales que también son los que se utilizan en el sistema de las Naciones Unidas, en donde la comunicación es casi la totalidad de la humanidad con esos 3 idiomas. Claro, hay otros idiomas capitales, como el mandarín, que va avanzando, etcétera, etcétera, u otros tipos. Pero bien,
El segundo, en otras palabras, estoy hablando de conocimiento lingüístico, pero tiene que conocer sobre todo también su idioma. Hay otros idiomas internos en cada uno de los países, sin duda alguna, que es importante valorizar y hay que hacerlo, sin duda. El segundo elemento que debe tener es un máximo conocimiento sobre las ciencias naturales, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. El tercer elemento que debe manejar es el universo matemático. Las matemáticas son tan naturales como la vida misma, desde el momento mismo como usted lo llame, dentro de la teoría de la creación o dentro de la teoría al mismo tiempo de la explosión del gran Big Bang, por ejemplo, usted encuentra las matemáticas. Comienza desde cero y luego llega ad infinitum, ¿no es cierto? Ad infinitum, positivo o negativo. Todo eso, conocimiento matemático al máximo. El cuarto elemento es el conocimiento tecnológico para avanzar en la robótica, en la telemática, en la informática, en la biogenética. Todos esos elementos son capitales. Y el quinto elemento es la formación como ser humano, como ser humano que entendamos que vivimos con otros seres humanos que somos iguales. Yo no soy superior a ningún estadounidense ni a ningún japonés, pero ningún japonés y ningún estadounidense es superior a mi persona, me explico. En la medida en que entendamos que como seres humanos todos somos iguales, pero que las culturas también son diferenciadas, pero todas las culturas son iguales, me explico, en el sentido de tener valores, tener principios, tener objetivos, tener todo este tipo de historia que sí es capital. Conclusión, sí, Costa Rica invierte 0.5%, o sea, $5, perdón, América Latina invierte el 0.58%, menos del 1% en ciencia y tecnología. Las posibilidades de salir bajo un porcentaje de esa naturaleza son lamentablemente limitadas. Costa Rica invierte $5 por estudiante y Honduras $1. Bueno, le demuestra entonces por ello la diferencia. ¿Cuáles son los años de escolaridad que tenemos en Honduras? Máximo. Dicen 5.6, 6, póngale usted 6, póngale 7, todavía es insuficiente. Me explico, eso significa que todos los hondureños apenas llegamos hasta primer curso. En realidad, la estadística oficial es que aproximadamente llegamos a pasar la escuela primaria, mientras que en Costa Rica, si no mal recuerdo yo, ya el promedio ya va de 10 años, ¿no es cierto? Es casi el doble de Honduras. Entonces, aquí no hay magia. Aquí hay decisiones, aquí hay visión, aquí hay compromiso, pero lo que hemos tenido de politicoides en realidad están destruyendo la nación, dividen a la nación. El verdadero desafío de un estadista es unir la nación, no dividirla. Y además la pretenden dividir por ideologías que ni ellos mismos conocen, muchos de ellos. ¿Me explico? Entonces, bajo este concepto, tenemos que hacer fuerza en invertir en conocimiento. Y esto significa educación, ciencia, cultura, arte, deportes y como mínimo en Honduras, y yo creo que hay que hacer todo ese esfuerzo. Deberíamos estar nosotros algunos percentiles arriba del promedio de América Latina para poder comenzar. Eso es perfectamente posible. ¿Cómo? Bueno, tenemos que hacer una, como algunos dicen, reingeniería, o sea, una reconceptualización del presupuesto de la nación. Yo le garantizo que el presupuesto de la nación, ahorita que lo van a aprobar, va a haber ese montón de diputados que van a aprobar el presupuesto de la nación sin saber cuál es el impacto de lo que están aprobando. ¿Y por qué aprueban un presupuesto sin conocer la matriz de impactos? Es que si van a aprobar un presupuesto y va a aumentar el presupuesto de educación, por ejemplo, de 35.000 millones por año a 40.000 millones por año, es que ese aumento va a mejorar la calidad educativa, va a haber una reforma del sistema educativo, es que habrá en realidad Honduras sido ya un país libre de analfabetismo. ¿Y por qué no invertimos en eso? ¿Por qué invertimos en otra cosa? Es que en realidad vamos a modificar el modelo de atención de salud para que el servicio de salud sea salud preventiva o salud familiar, como se le llama, que es la más barata en las sociedades y al mismo tiempo evita que existan tantas enfermedades. Es que hemos invertido en inteligencia preventiva en materia de seguridad. O sea, lo que invertimos es en armas, porque ya hay corrupción. Lo que invertimos es en efectivos policiales
para policiales o paramilitares o militares, pero con eso usted no resuelve el problema de inseguridad. El problema de inseguridad en Honduras lo va a resolver si invierte, uno, en valores y principios, dos, en inteligencia preventiva en materia de seguridad. ¿Por qué no se invierte en inteligencia preventiva en materia de seguridad? ¿Por qué no? Porque gran parte de los que crean la violencia en Honduras tienen poder político, tienen poder económico. Algunos dicen, la pobreza crea inseguridad, eso es falso. Lo que crea inseguridad son los antivalores, porque decir eso es como que los pobres son violentos, ajá, y los ricos, ajá, y los lavados de activos, ¿quién los hace? Los pobres. No, hablemoslo claro. O sea, aquí el problema es que nos enfrentamos a una destrucción de valores. Y aclaro, para Honduras, de valores. El próximo presidente no debe salir del tripartidismo. El tripartidismo, lamentablemente, es corresponsable del caos en el que nos encontramos. Mi Partido Libre es corresponsable de este caos porque no hizo lo que debía hacer en estos 2 años y medio. Que vaya a hacer las cosas ahora, bien, pareciese ser más un cálculo electorero que una posición de principios. Se enojan algunos por lo que digo, no lo hagan. Entonces, por eso estamos constituyendo una gran coalición, amigo Arnulfo, con liberales de las bases, no con los que controlan al Partido Liberal, con nacionalistas decentes, que también los hay, y que votaron también muchos de ellos para que no continuase Juan Orlando. Doctor, pero usted ha manifestado, doctor, que el próximo presidente de Honduras tiene que salir de una estructura que no sea el tripartidismo, que no sea nacionalista, que no sea liberal, que no sea libre. Doctor, lamentable, el espacio que nos da la compañía por hoy ha concluido. Vamos a dejar la invitación abierta para una nueva comparecencia, porque cuando se habla y se comparece con ustedes como abrir una enciclopedia, digamos, la Salva o la Británica. Y con usted también, amigo Arnulfo, aprendo de usted. No aquí estamos. Hasta pronto, doctor Nelson Ávila. Muchas gracias. Abrazos a todo ese pueblo, no solamente de Cortés, sino que también de Atlántida y de toda Honduras, a nivel nacional, donde llega Maya Televisión. En Estados Unidos, que es donde está la gente. 19. Hasta pronto, el foro de Maya Televisión, el foro de Honduras. Soy Arnulfo Aguilar, el presidente ejecutivo de esta empresa, el licenciado Mario Flores Ponce, editorialista sobre la pobreza y sobre la riqueza corrupta que algunos han tomado, porque sí hay ciudadanos, trabajadores, empresarios que han sudado la gota para tener lo que tienen. Hasta pronto. Adelante, amigo.